el baile, hasta pero mi lamento, hasta pero mi lamento el baile, hasta pero mi lamento. Vamos apaciguando nuestro corazón, abrimos todo nuestro ser, ponemos toda nuestra intención, nuestra voluntad, todo nuestro haber, para que el Espíritu de Dios venga a morar en esta hora en nosotros. Y una vez más, de esa sabiduría y ese entendimiento para todo cuanto tenemos en esta noche. Espíritu de Dios, llena mi corazón, enséñame a seguir. Ven y dame tu calor, quema mi corazón, enséñame a servir. Espíritu de Dios, ven a mi ser, llena mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar. Maranatha. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, llena mi vida.
corazones. Ven a domar este espíritu indómito, Espíritu de Dios. Permite que todo nuestro ser, que toda nuestra voluntad esté en pos de recibir esta enseñanza en esta noche. Ven Espíritu Santo, consolador, dador de los dones, dador de las gracias. Ven Espíritu Santo y haz morada a través de este medio en cada uno de nuestros corazones, en cada hogar aquí presente, en cada situación, en cada hermano, en cada hermana, que tú has permitido que en esta hora, en este aquí, en este ahora, estemos presentes. Bendita tu presencia, Espíritu de Dios, en este lugar, en nuestras vidas. Ven con poder, con gloria. Ven a llenarnos, ven a ungirnos, ven a renovarnos, ven a darnos esa sabiduría que viene de ti y a permitir que tu gracia sea en cada uno de nosotros en esta hora, en esta noche. Bendita tu presencia, Espíritu de Dios, entre nosotros. Bendita tu presencia, Espíritu de Dios, en esta noche, en este ahora, en este instante. Te queremos presentar a nuestra hermana Xiomara. Llénala, úngela, quema sus labios, sella su corazón, su mente. Que sea instrumento de tu paz, que sea instrumento de tu amor. Para que todo cuanto su boca proclame venga de esa sapiencia que viene de ti, Espíritu Santo. Venga de ti, Señor. Venga de la gracia de nuestro Señor y Salvador. Unge a nuestra querida hermana, Xiomara. Y que todo cuanto la pueda estar distrayendo, Señor, todo lo que le pueda producir distracción, vaya a tus pies. Y que ella sea instrumento y que esté como esos ángeles, arcángeles, querubines y serafines que no cesan de alabarte, de glorificarte, de exaltarte. Que sea ella como uno de ellos entre nosotros. La presencia viva tuya, Señor, en este lugar. Unge a nuestra querida hermana en esta hora y en este instante. Te damos gracias porque donde dos son, pone su voluntad, Señor. Tú estás en medio de cada uno de ellos y tú estás en medio de esta reunión en esta noche. Gracias por nuestra hermana, gracias por este instante. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pues ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias. Gracias, Señor. Buenas noches, queridos hermanos. Para mí es una gran alegría poder compartir con ustedes sobre este carisma, un carisma hermosísimo, un carisma un poquito complicado, pero un carisma que yo le llamo el carisma del amor, porque a través de este carisma se manifiesta de muchas maneras el amor de Dios para con nosotros. El carisma de palabra de conocimiento lo podríamos definir como una revelación sobrenatural de un conocimiento sobre hechos pasados, presentes y futuros, hechos que no podríamos conocer por medios humanos ni por la intervención de nuestra mente natural. Es obra del Espíritu Santo.
dando luz a nuestra inteligencia sobre un asunto en particular. Este conocimiento no se adquiere por la razón, ni incluso por la fe, aunque la fe sí es esencial para poderlo ministrar. Es un conocimiento de cómo Dios ve las cosas. No obstante, tener la certeza por la fuerza interior que se recibe, que no viene de uno. Lo que se siente, lo que se conoce, debe ser manejado con gran discreción y atender qué aconsejan las circunstancias. O sea, de acuerdo a la persona que estamos atendiendo, de acuerdo al caso que sea, si conviene manifestar esa palabra de conocimiento, si tenemos que simplemente insinuarla o callarla para orar. El don de la palabra del conocimiento, como muchos le llaman simplemente conocimiento, es uno de los carismas más desconcertantes y discutidos y el más fácil de negar por varias razones. Entre ellas, cuando se ora por sanación y se tiene evidencia interior de que Dios está a punto de realizar o está realizando una sanación en la persona, el que ora en fe se lanza y la comunica. Pero para muchos es difícil creer lo que escuchan. Lo ponen en duda, lo critican y lo niegan muchas veces. También desconcierta a los que oran por el efecto que produce en su interior o la reacción que acompaña a la persona al recibir de Dios este conocimiento. Entonces se entabla una lucha interior con el temor de que sea algo subjetivo, algo que sea mío, algo que no es de Dios, pero con el deseo interior también de comunicar. Sin embargo, al vencer esa lucha interior, cuando se habla, se transmite la palabra de conocimiento, entonces despierta la conciencia de algunos de los participantes, de los presentes, y aceptan la curación que se está realizando. Otra razón que hace que muchos, incluso este carisma, se vincule con la hipótesis de psicoterapia por la vía psicosomática es porque hay enfermos física o psicológicamente que acuden a la oración y la enfermedad se refugia, se esconde en el malestar, en los síntomas. Y son personas que por su enfermedad creen que nunca encontrarán alivio. Y la palabra de conocimiento tiene la misión de desnudar, de acoger el poder del don de Dios para sanar y manifestar. A la persona enferma manifestar alivio, muchos juzgan esa acción como que se está actuando por su gestión. El carisma de conocimiento no es infalible como lo es ningún otro carisma. Es una invitación a la humildad y al servicio. Se han constatado casos en que la palabra de conocimiento es muy precisa, con muchos detalles. Sin embargo, cuando se verifica, no se cumple. Entonces se cree que hay un error que trae como consecuencia que se piensa que el carisma de conocimiento es algo ilusorio, que se crea una falsa esperanza, que se convierte en una decepción. Pero no debemos preocuparnos. Si estamos conscientes de que hemos actuado correctamente, lo dejamos en las manos del Señor. Le invitamos a seguir orando y a su tiempo ya el Señor actuará, porque el Señor es el dueño de todas las situaciones. En mi experiencia personal, pienso que el Señor permite en el ejercicio de este carisma muchas cosas para mostrarnos su poder y su autonomía dentro de su plan de amor misericordioso. Permite, por ejemplo, que al orar por una persona y haya una palabra de conocimiento sobre la enfermedad, el enfermo mejore, pero al poco la enfermedad aparece de nuevo, permanente, se agrava y la persona fallece. Y se puede pensar que hubo una equivocación en la palabra de conocimiento, que no fue efectiva la oración, pero no.
Yo no creo que hubo ni lo uno ni lo otro. Creo que ese fue el medio que el Señor escogió para despertar en el enfermo su fe, o tal vez levantar su confianza en Dios, necesaria para aceptar su enfermedad. Porque recordemos que no toda la enfermedad es sanada. En una esperanza suplicante, el enfermo recibe la gracia del Señor, que anima y fortalece a los demás. No olvidemos que Dios es un misterio de amor y nosotros nunca entenderemos sus proyectos para con nosotros, sus hijos. Este caso específico se da en aquellos enfermos que muchos de nosotros hemos tenido la experiencia, que visitamos, que son terminales, que están ya desahuciados y que uno piensa que va a llevarle ánimo. Y el que sale lleno de ánimo y de entusiasmo es uno, porque el enfermo está alegre, alabando a Dios, aceptando su realidad con gozo. Por eso yo digo que no hubo equivocación, ni hubo que la oración no fue efectiva. Fue el medio que Dios escogió para preparar a esa persona para que aceptara su enfermedad y purificara su vida a través de aceptar la enfermedad. Este carisma, como todo carisma, nos es dado por el Espíritu Santo en el recogimiento de la oración. En la manifestación del carisma, Dios mismo viene a hablar al corazón del hombre a fin de hacerle avanzar en su amor para acoger al hermano. Y Él escoge este medio, entre otros muchos que hay, para llegar hasta nosotros y darnos su gracia para servirle. Este carisma es utilizado para proteger a los cristianos, para indicarle cómo orar con más eficacia o mostrarle cómo ayudar a los otros. Es el diagnóstico que Dios hace de un hecho, de un problema, de un estado de ánimo, de una situación, y que Él comunica a nuestra mente, porque Dios quiere comunicarnos conocimientos concretos con un fin especial, ¿cuál? Sanarnos. Y lo hace desde este carisma. Enfocamos este carisma básicamente desde la sanación, sabiendo que no solamente se manifiesta en la sanación, porque es un carisma muy vinculado a la sanación. En razón que muy a menudo al orar en sanación se manifiesta este carisma, pero no debemos unirlo indisolublemente, solamente es para la sanación, no, ya que la palabra de conocimiento no es el único modo de diagnosticar la necesidad de la persona. Hay otros modos muy usados, como es el diálogo y las preguntas oportunas, respetando siempre la intimidad interior de la persona, teniendo muy en cuenta no tratar de arrancar con sutileza, con preguntas indiscretas o capciosas, lo que la persona espontáneamente no quiera manifestar. Debemos escuchar y de lo que escuchamos, estar atentos a lo que el Señor quiere que preguntemos para poder seguir el plan de Dios sin ningún tropiezo. Si este diálogo y estas preguntas son hechos en espíritu de verdadera fe y en ambiente apropiado de oración, ellas nos irán descubriendo lo que es conveniente saber para orar concretamente, sin necesidad de que haya la palabra de conocimiento. Este carisma de palabra de conocimiento, como ya dijimos, no se manifiesta exclusivamente cuando oramos por sanación. Se manifiesta en muchos otros ámbitos, como el sacramento de la reconciliación, cuando oramos pidiendo la efusión del Espíritu Santo, en el discernimiento y acompañamiento espiritual, en las asambleas de oración, en la intercesión, entre otras. Todos los carismas, como bien decía Cristina la semana pasada, se agrupan según sus características. Y el carisma de palabra de conocimiento pertenece a los carismas de entendimiento, o sea, de poder conocer. Y son ellos la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, la palabra de ciencia y el discernimiento. Y la palabra de conocimiento, muchos de los autores que escriben sobre este tema lo consideran, algunos, como una derivación de la profecía. Y es importante saber, hay muchas personas que en estos carismas de entendimiento creen que
carisma de la palabra de conocimiento y el carisma de la palabra de ciencia es lo mismo. Y a veces indistintamente lo mencionan como palabra de ciencia cuando es palabra de conocimiento y viceversa. Y esto puede traer confusión. ¿Por qué? Porque son dos carismas totalmente diferentes, aunque ambos tienen la misma base revelacional. Porque el carisma de ciencia, de palabra de ciencia, además de tener el conocimiento revelado del hecho, como ocurre en la palabra de conocimiento, tiene además una inspirada penetración en el misterio cristiano, concedida especialmente con el fin de enseñar, exponiendo las verdades divinas con claridad y unción. Es un carisma para impartir una instrucción al impulso del Espíritu, para exponer las verdades cristianas más elevadas, las que se refieren al ser de Dios y su acción con nosotros. La enseñanza de lo perfecto. Fíjense que son dos carismas que en su estructura tienen lo mismo al principio, la palabra de ciencia, pero tiene algo más profundo que no tiene la palabra de conocimiento. Por eso es bueno que lo entendamos y lo sepamos para que lo podamos distinguir. Entonces, escuchando todo lo que hemos dicho de lo que es el carisma de palabra de conocimiento, podríamos pensar que no es. ¿Cómo sabemos lo que no es el don, el carisma de palabra de conocimiento? Pues sencillamente no es producto de una reflexión o de un estudio profundo. No es un fenómeno psíquico o una expresión extrasensorial como la telepatía o un fenómeno parapsicológico o un fenómeno de autosugestión en la persona. No es ninguna habilidad humana especial, ni tampoco es el don infuso de ciencia que se nos da en la gracia santificante en nuestro bautismo. Sencillamente es una revelación sobrenatural de un conocimiento sobre hechos pasados, presentes y futuros que no podríamos conocer por medios humanos. Nos los da el Espíritu Santo. Fíjense la definición del carisma, lo diferente que es a lo que no es el carisma. Que nos podríamos preguntar cuál es la meta de la palabra final de la palabra de conocimiento. Muchos pensaríamos que tratándose de la sanación, la meta final de la palabra de conocimiento es llegar hasta la sanidad de la persona. Pues no, esa no es la meta final. La meta final del carisma de palabra de conocimiento es llevar a la persona o a las personas, si se ejerce con más de una en un grupo, a la construcción o reconstrucción de su vida en Cristo, que es el fin de todo carisma. Manifestar que Jesús está vivo, es real, contribuir a aumentar la fe, a robustecerla. ¿Para qué? Para dar credibilidad a la palabra. Y este carisma es un carisma, la palabra de conocimiento, que no es una invención de la renovación ni es nuevo. Lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en muchos textos. Yo he escogido dos textos que son fáciles creo que todo el mundo lo conoce. Y es en la segunda de Samuel, en el capítulo 12, versos 7 al 14, donde Natán se presenta al rey David y le hace la historia de ese hombre rico que tiene mucho ganado y que tiene un festín y mata a la única ovejita que tiene el hombre pobre. Y el rey enojado dice, ese hombre merece la muerte. Y Natán le dice, ese hombre, y le anuncia el castigo que Dios tiene reservado para su acción de pecado. En Hechos 5, 1, 3, podemos ver la palabra de conocimiento que tiene Pedro cuando Ananías y Zafira venden sus bienes, como era costumbre, para entregarlo a la comunidad primitiva, y ellos se quedan con una parte. Y Pedro tiene la palabra de conocimiento y se lo enrostra. Y en el Nuevo Testamento, a mí hay un texto que me fascina, porque está lleno de palabras de conocimiento, de sanación, de liberación y de todo, que es el texto de la Samaritana. Y específicamente en los versos, que es Juan 4, en los versos 16 y 18,
cuando Jesús le habla a la samaritana sobre su pecado, cuando le dice que tiene 5 maridos, que el de ahora tampoco es su marido. Y eso despierta en la samaritana, todos conocemos el texto, algo muy especial, y es el inicio de su conversión. Entonces, en Juan 11, 15, 15, también vemos cómo Jesús tiene, a distancia que estaba de la casa de Lázaro, su amigo, el conocimiento de que Lázaro ha muerto. Entonces, la palabra de conocimiento no es, no tiene límites ni de distancia ni de situación. La palabra de conocimiento Dios la da cuando quiere, donde quiere y cuando quiere. Cuando oramos por sanación, nosotros debemos tener una catequesis previa, sencilla y corta. Y debemos tener con ese hermano esa catequesis para explicarle lo que va a suceder. Porque no sabemos si tendremos la gracia de tener una palabra de conocimiento, pero debemos darle una pequeña y clara explicación de si sucede y advertirle también que lamentablemente este don se manifiesta a través de nuestra humanidad y nos podemos equivocar al expresarla, pero no nos lamentamos si sucede. Si sucede que nos equivocamos, seguimos orando y casi siempre el Señor se manifiesta de otra forma para que su plan con el hermano se dé, ya que ese don se manifiesta como muestra del amor de Dios que quiere sanar. Si nosotros no entendemos la palabra de conocimiento, la expresamos inadecuadamente, te preocupémonos, que el Señor va a salir en nuestra ayuda y la va a dar de otra manera. No olvidemos que este carisma, como cualquier otro que ejerzamos, es el mismo Dios a través de su Espíritu quien hace todo. Y nosotros simplemente somos instrumentos al servicio del Señor. Nunca debemos forzar al Espíritu que nos dé una palabra de conocimiento, ni mucho menos inventarnos cosas. Debemos tomarnos el tiempo de discernir, preguntarle al Señor si lo que vemos o sentimos viene de Él. La palabra de conocimiento se manifiesta de diversas maneras, como ya les he dicho, pero siempre habrán datos precisos que la persona pueda identificar con su situación sin confusión. Y a este reconocimiento de esos datos sigue la eficacia de la gracia, de la sanación que va a recibir. Cuando ejercemos el carisma debemos ser pacientes, porque no siempre que recibimos una palabra de conocimiento es para que inmediatamente la comuniquemos. Muchas veces es para que oremos o para preparar a la persona a quien va dirigida. Ahí es donde verdaderamente tenemos que confiar plenamente en Dios, no precipitarnos, esperar paciente, porque Él se encargará de confirmar la palabra recibida en el momento oportuno. Y para entender esta modalidad de este don, cuando el Señor nos regala de esa manera, que nos da la palabra, pero es como si nos pusiera un zipper en la boca que no nos sale, no podemos. Yo le voy a dar un testimonio de una joven que fue al Ministerio de Sanación de nuestra comunidad, muy deprimida, con una autoestima en el piso, muy llorosa, una persona totalmente destruida. Y se acusaba de ser responsable de haber perdido su relación con el último novio que había tenido. Y se sentía mal porque tenía dificultades en el trabajo. Y cuando comenzamos a orar, que le dimos la pequeña catequesis, en mi mente se prendió la palabra aborto, pero así mismo en mi boca un sí, porque no podía yo anunciar. Y a la cuarta semana, a la primera semana que ella fue, se le invitó que si quería seguir dándose un seguimiento para que el Señor siguiera sanándola. Ella continuó yendo. Y en la cuarta semana, cada semana me pasaba lo mismo, pero en la cuarta semana yo siento que el zipper se abrió. Y yo no le dije a ella la palabra de conocimiento así de frente. Yo se la insinué. Yo le dije, cuando comenzamos a orar, yo he sentido la palabra muy fuertemente, aborto.
en mi mente y en mi corazón. Tú has acompañado a alguien a hacerte un aborto. Tú has leído o visto una película sobre el aborto que te haya impactado, te haya dañado. ¿O qué significa la palabra aborto en tu vida? Y ella pegó un grito que le salió de las entrañas y comenzó a llorar, a llorar. Cuando se pudo calmar, oramos con ella para que Dios le diera la paz, para que se pudiera calmar. Ella dijo que ella se había hecho 5 abortos. Yo estoy segura que si la palabra de conocimiento que el Señor ponía sobre que en la palabra aborto se le hubiera dicho el primer día, hubiera sido negativa la acción del Espíritu sobre ella, porque ella estaba destruida, ella estaba llena de culpabilidades. Entonces después se inició un proceso para orar por los bebés, para orar por la reconciliación de ella con ella misma y con Dios, para el perdón. Y ella fue muy fiel, tuvo meses yendo y recibía la asistencia. Y después se incorporó a un grupo de oración. Ya llegó después de ahí, ya uno no sabe, porque uno no le da un seguimiento después que uno trabaja con ellos. Y como les digo, muchas veces esa palabra que el Señor nos da sola, sin más nada, y a veces una palabra que tú como que no le encuentras sentido, pero sencillamente nada, tú la guardas en el corazón y oras. Y muchas veces al tú orar, ni siquiera sin preguntarle al Señor, ¿qué más, Señor? ¿Qué significa? El Señor comienza a darte otras palabras que van completando el mensaje que Él quiere que tú sepas. Otras veces se nos manifiesta con una imagen mental. Y muchas veces cuando nos da la imagen mental es un poquito difícil para nosotros, porque una imagen mental tú podrías interpretarla de muchas maneras. Pero entonces cuando hay una imagen mental, tú debes centrarte en la imagen, no en tú pensar qué es lo que es, sino centrarte en la imagen para ir recibiendo del Señor la interpretación de esa imagen. Muchas veces estamos orando y sentimos en nuestro cuerpo la manifestación física de dolor o de cualquier cosa, de una sanación que el Señor está haciendo en la persona, en la misma parte que nosotros sentimos el malestar. A veces, como pasó con el testimonio que le acabo de dar, es esa palabra que se insiste, pero que como que tú no puedes abrir la boca. Y a veces pues nos llega como una cosa que tú no le ves ni pie ni cabeza, por ejemplo, una flor, un árbol, un río, un nombre, la edad de una persona. Y ahí uno como que, ¿qué hago? ¿Qué pienso? Pero cuando tú la anuncias, generalmente la persona se identifica con eso y comienza a contar su historia que se relaciona con esa situación. Entonces, tenemos que estar pendiente de la forma en que el Señor nos quiere dar la palabra de conocimiento. Y ojo, no siempre que hay palabra de conocimiento, necesariamente tiene que haber sanidad. Él la puede dar para sanar, ahí mismo. La puede dar para sanar en un proceso. La puede dar para preparar a la persona para la enfermedad. Y la puede dar con el propósito que a él le plazca. Para que si tenemos la palabra de conocimiento sobre la enfermedad y no se da, no pensemos que lo hemos hecho mal. Pensemos y analicemos qué quiere el Señor con esto. ¿Cómo es que vamos a seguir orando? Y el Señor te va a seguir guiando. Mira, hay muchas maneras que el Señor da la palabra de conocimiento. Y una de las más extrañas para mí, me sucedió a mí personalmente, y es que el Señor te da la manifestación del carisma con una palabra o con una imagen mental. A mí fue con una imagen mental. Y no te dice nada, por más que tú tratas de concentrarte y de ver, como que tú no entiendes, ni escuchas, ni nada. Pero la completa con la palabra de conocimiento de otra persona que está ahí. Y fue lo que pasó conmigo. Yo tenía una enfermedad en los senos y yo estaba en tratamiento.
Y ya yo tenía como 3 años en el tratamiento, yo tenía que chequearme cada 15 días. Y yo fui a un retiro del padre Emiliano, pero le soy sincera, yo no fui como con la esperanza de que Dios me sanara, fui al retiro, sencillamente. Y cuando generalmente el padre Emiliano daba la palabra de conocimiento después de la Eucaristía. Cuando yo recibí la Eucaristía, que me fui a mi asiento, automáticamente yo tuve una imagen mental que me sorprendió muchísimo. Un seno cortado, sin cuerpo. Pero ese seno, un seno bonito, limpio, como no en el borde del corte, sino como a la mitad. De ahí salían 3 gotas gruesas de sangre, pero como que se veían tan real, como que eran sangre de verdad. Y de momento de esas gotas de sangre se convirtieron en llamas de fuego y abrazaron todo el seno. Pero se fueron apagando despacio, pero el seno no quedó chamuscado ni quedó quemado. Quedó igualito a como el Señor me lo había presentado. Y yo estoy en la lucha de tratar de entender esa situación. Cuando el padre Emiliano comienza a dar la palabra de conocimiento, fue como la segunda o tercera palabra que dijo. Hay una mujer joven que tiene un problema en el seno izquierdo. El Señor le está tocando y debe ir al médico. Yo lo oí, pero lo oí y punto. Cuando yo fui al médico después, días después, pues efectivamente me diagnosticaron que tenía un tumor canceroso. Y fue muy traumático el proceso, tuvieron que operarme, me pusieron implantes, hice una gravedad en la cirugía, un rechazo al implante, eso fue dificilísimo, pero el Señor se encargó de todo lo demás. Y cuando yo le daba gracias a Dios porque había sobrevivido a la cirugía, y le decía, Señor, pero yo no entiendo por qué todo tan difícil, por qué todo como tan grande. Y sentí en mi corazón, de una manera muy clara, que permitió todo eso para que el médico me salvara la vida, para que yo pudiera sanar el rencor que tenía contra los médicos por la muerte de mi bebé, de mi primer hijo. Y esa muerte de mi hijo fue 7 años antes de mi cirugía. Miren cómo la palabra de conocimiento el Señor la usa como Él quiere. La dio compartida. Me dio tiempo, hubo acciones diferentes en medio de todo. Y el final de esa palabra de conocimiento era mi sanación del rencor que yo tenía contra los médicos. Fíjense, a mí eso me ha impactado y me ha marcado toda la vida. Y ustedes saben cuántos años hace de esa cirugía. Y todavía estoy aquí, 45 años. Y no, me chequeé los 4 o 5 primeros años y nunca más me he chequeado y el Señor ha tomado el control de mi vida para siempre. No olvidemos, hermano, que este carisma, como cualquier otro que ejerzamos, es el mismo Dios a través de su Espíritu quien hace todo. Y nosotros solo somos instrumentos al servicio del Señor. Nunca, nunca debemos forzar como a la brava, quitarle, arrebatarle al Señor palabras de conocimiento. Él las da cuando Él quiere y las da en las diferentes manifestaciones de diversas formas, pero siempre, siempre Él la da con un propósito determinado, que no lo sabemos al iniciar, nos damos cuenta cuando las cosas van caminando o cuando terminan la situación. A veces el Señor nos da palabras de conocimiento con tantos detalles y de manera tan precisa que uno mismo como que se asombra. Wow. Pero mucho más la persona a quien la recibe. Y hay un caso que a mí me fue difícil realmente. Y ahí es donde en los riesgos que uno corre con este carisma que uno tiene que aprender a manejar. Y fue una señora muy amargada, muy circunspecta, casi no hablaba y en el diálogo fue muy corta, era así, no cuando contestaba, era como monosílabo todo el tiempo. Entonces oramos un ratico y yo al ver que ella estaba tan cerrada como que no había mucho que hacer porque ella no contestaba nada,
yo dije, bueno, vamos a terminar. Pienso yo internamente, digo, bueno, vamos a terminar la oración, invitarla a que ella vuelva. Y como uno tiene la obligación de orar toda la semana por esas personas, a lo mejor la semana que viene sí vuelve, viene más suave. ¿Y qué sucedió? Cuando ya yo tenía esa determinación, el Señor comenzó a dar palabras de conocimiento con cosas fortísimas de su vida. Y cuando se comenzaron a dar las palabras de conocimiento, ella saltó y dijo, espera, yo quiero que me explique cómo tú sabes todo eso, porque eso no lo sabe nadie. Entonces yo le dije, bueno, no lo sabía nadie, pero Dios lo sabe. Y Dios te lo está mostrando, y te lo está mostrando porque quiere sanarte, porque sabe que eso te causa sufrimiento. Y Él quiere que tú salgas de esa situación. Y ella insistía, no, es que yo quiero saber cómo tú supiste eso. O es que tú eres adivina. Y no fue fácil, hermano, hacerle entender a él que yo me estaba enterando de esa situación en ese momento, que era el Señor que la quería sanar. Entonces, cuando uno está tratando con las personas y la palabra de conocimiento, por eso es un carisma delicado, uno está expuesto a este tipo de acciones. Y hay personas que van como a medir fuerza y todo te lo dicen al revés. Pero tú, el Señor te va ayudando y te va guiando. Y lo que tenemos es que saber manejar esas situaciones con el auxilio del Señor. Y entre las formas que nosotros, el Espíritu nos va manifestando, que son de Él, está esa certeza interior que uno siente dentro, como esa fuerza, ese poder que no sabe explicar qué es, pero que sabe que es algo fuerte que va a suceder. Es una sensación como que sobrepasa a tu entendimiento. Y tú haces presencia del Espíritu Santo porque te envuelve esa gracia que tú sientes que es algo que no es tuyo, que es algo sobrenatural. De tu boca salen palabras que tú no las estás pensando, sino que fluyen y son palabras de fe, palabras que para la persona llegan de una manera de consuelo muchas veces. También se nos manifiesta con los sueños, con las visiones, con las imágenes mentales. Pero por lo menos a mí, la forma más común, yo creo, es esa impresión interior, esa certeza que sentimos de que esos pensamientos que vienen a nosotros con un conocimiento son la obra del Espíritu Santo y que son pensamientos pacificantes para el hermano que los va a recibir. Entonces, cuando nosotros oramos y hay una palabra de conocimiento sobre una enfermedad determinada, nosotros debemos ser muy comedidos y muy prudentes. Porque, como les decía ahorita, la palabra de conocimiento no necesariamente implica que haya una sanación. Generalmente sí la hay, pero a veces no. Y a veces la sanación se da en un proceso. A veces no hay la sanación, sino la preparación de esa persona para la enfermedad. Y tenemos que estar conscientes de eso, porque muchas veces metemos la pata porque creemos que porque hay palabras de conocimiento tienen necesariamente que darse la sanación. Y tenemos que eso tenerlo claro, que la sanación se da cuando el Señor lo dispone. Entonces, cuando aceptamos trabajar, para ayudar al Señor con él, y Él nos regala la gracia de ese carisma, tenemos muchísimos riesgos, porque somos humanos, tenemos sentimientos, tenemos un yo que nos traiciona. Y muchas personas consideran que tú eres el que da la sanación, que tú eres el que tienes el poder, y comienzan a endiosarte y comienzan a subirte para arriba. Ahí tenemos que tener sumo cuidado para que el yo no crezca y no le robemos la gloria a Dios. Muchas veces, como el caso ese de la señora que me dijo que si yo era divina, pues uno se siente mal y tú sientes como que tu imagen personal, cónchole, yo no soy así porque me miran así. Y eso
puede causar en ti depresión o tristeza, pero no, si eso pasa, que esa imagen personal tú la sientes que se ha afectado, automáticamente decirle, Señor, ven en mi auxilio, ayúdame a que mi imagen tú la sostengas. Una tentación muy fuerte cuando tenemos el uso de ese carisma es que si lo tenemos muy frecuentemente, lo podemos utilizar. Y es un peligro, es un riesgo grande. Entonces, como todos los carismas, tenemos que discernirlo, tenemos que ser discretos, tenemos que tener control para usarlo. También hay peligros al usar este carisma, como es usarlo de una manera rígida, como actuando que no se ve muy claro el amor para acoger al hermano. Cuando la persona está floja en su oración o fatigado por cansancio y no lo reconoce y quiere orar y quiere como jugar con el carisma, como manifestar el carisma, si no lo tiene en ese momento. Usar el carisma por la experiencia que ya tú tienes trabajando, como sugestionando a la persona, como no, tú no ves, mira, todo eso son peligros que nosotros corremos para mal usar el carisma. Y es un carisma delicado, pero es un carisma muy hermoso, porque el amor de Dios se manifiesta de principio a fin. Y cuando hay un peligro grandísimo también y que nos lo da el que la gente nos ocupa, y es el que podemos caer en la tentación del exhibicionismo. Yo tengo el carisma, me lo da muy frecuente, ese carisma es mío. Y entonces, como lo doy como mío, le atribuyo muchas veces a Dios palabras que no son de Dios, sino que son mías, por estar figureando y por estar en el exhibicionismo. Entonces, tenemos que cuidar el carisma y tenemos que cultivarlo con amor y con cuidado. Y lo vamos a cultivar con una oración profunda, con un contacto con el Señor bueno, a través del sacramento, a través de la adoración, a través de la meditación de la palabra, pero sobre todo a través de un espíritu de servicio, dispuesto a que el Señor me use cuando Él quiera y como Él quiera. Y también lo podemos cultivar perdiendo el miedo cuando el carisma empieza, que es como un embrión, que son a veces palabritas sueltas, cositas que tú ni mucha cuenta te da que es eso. No coger miedo, sino discernir, buscar quien te ayude a discernir y abrir el corazón para que ese carisma vaya floreciendo. Tener la fe de que el Señor puede hacerlo a través de ti, porque si te ha elegido, Él te va a ayudar a que lo hagas bien. Tener el cuidado, y eso sí es bueno que lo tengamos muy, muy en cuenta, hermano. Cuando llega la palabra de conocimiento, ¿cómo lo vamos a manifestar? ¿De qué modo? Si lo vamos de una vez a decir, si lo vamos a insinuar, si lo vamos a callar para orar, si lo vamos a ir diciendo poco a poco, según la situación que tengamos entre manos, pero siempre con un oído atento a lo que Dios quiera que tú hagas para que lo manejes correctamente. Para evitar todos esos peligros, nosotros tenemos que estar atentos y cultivar la humildad, porque todos esos peligros vienen por descuido o porque nuestro ego se mete y nos hace fracasar. Y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y realiza a través de todo esto, a través de nosotros, pobres instrumentos. Y la realiza lo que su Hijo profusamente hizo toda su vida, sanar. Porque el Señor lo que quiere es la sanidad de todos y cada uno de sus hijos. Yo pido al Señor en esta noche que despierte en muchos de nuestros hermanos el deseo de pedir con sinceridad carismas al Señor. Porque recordemos que los carismas no son medallitas de reconocimiento por méritos propios. Los carismas
son instrumentos de trabajo al servicio de nuestros hermanos y para la edificación de la iglesia. Y si nosotros queremos tener una vida en el Señor, si no trabajamos, esa vida va a ser muy pobre. Tenemos que servir, tenemos que trabajar. Y si trabajamos sin herramientas, vamos a tener trabajo pobre. Pidamos con fe, con humildad, no lo que a mí me gusta, no el carisma que te hace famoso. No, Señor, equípame, dame las herramientas que yo necesito para servirte donde tú quieras, cuando tú quieras. Que Dios les bendiga mucho, hermano, y que realmente en esta noche el Señor derrame gracias abundantes y que pueda haber sanado a muchos de nosotros al escuchar esta instrucción, donde tal vez en su vida han tenido palabras de conocimiento y por desconocimiento no le han dado importancia. Yo te pido, Señor, en esta noche, que tú derrames gracias especiales en cada uno de nuestros hermanos oyentes y en mí también, Señor, para que podamos cada día tener un corazón más abierto para ti, unos sentimientos más profundos para ti, Señor, para que podamos servirte con amor y podamos extender tu reino. Derrama tus gracias, Señor, en abundancia en esta noche, y que cada uno de nosotros, al terminar este ciclo de formación, hayamos quedado con algo positivo que nos ayude a crecer. Gracias, Señor, por tu amor misericordioso. Y a ti, Madre Santísima, Madre de la Visitación, tú que presurosa visitaste a tu prima Isabel en su necesidad, visita el corazón de cada uno de nosotros en la necesidad particular que tengamos para que la presentes a tu Hijo Jesús y Él sane nuestros corazones. Gracias, Madre. Gracias, Señor. Gracias, Agustísima y Santísima Trinidad que inhabita en nosotros. Manifiesta tu poder, Señor, en cada uno de nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, bendito seas. Vamos ahora a tomar estos minutos por si alguien tiene pues alguna pregunta. Veo que Milagros está levantando las manos. Puedes abrir el micrófono, hermana. Buenas noches, hermanos. Llamara, excelente. Se escucha entrecortado, se escucha muy mal. Repítelo al paso. Excelente instrucción. Puede suceder que ese conocimiento de la palabra venga acompañado con el nombre de la persona a quien está dirigida. Sí, sí, a veces sí. A veces el Señor nos da nombre y apellido. Nos da completo. Y muchas veces la palabra de conocimiento, orando por una persona que en su corazón está pidiendo por alguien que ni siquiera está ahí, el Señor da la palabra de conocimiento para esa persona. Gracias. Yo tenía mi duda, voy a decir realmente, con un predicador que, o sea, su palabra de conocimiento siempre la acompañaba con el nombre a la persona que estaba dirigida. Yo decía, mujer de poca fe, Sí. pero gracias. Sí, el Señor lo hace. El Señor lo hace. Gracias. Okay. La hermana Gladys también desea hacer una pregunta. Sí, buenas, de aquí de la comunidad en Puerto Rico. Saludos, Samara. Pregunto, Hola. ¿hay alguna diferencia entre moción y conocimiento? Porque muchas veces cuando estamos orando, ¿verdad? Se usa mucho la palabra de que hemos tenido alguna emoción y sentimos algo en el corazón. Y se parecen mucho. No sé si hay una diferencia entre una cosa y la otra.
Sí, generalmente la emoción es un sentimiento que se mueve hacia el Señor, hacia una situación, pero ahí se queda. No, el Señor no continúa, como no le da final a lo que te está diciendo. No sé si me explico claro. La emoción es un sentimiento que va surgiendo en tu corazón y puede ser de un hecho concreto o hacia una persona concreta, pero es como ese deseo que viene de Dios. La palabra de conocimiento tiene más implicación porque la palabra de conocimiento va teniendo un proceso que es como el seguir la situación que el Señor inicia hasta que le termina. La emoción es de Dios también. La emoción viene de Dios también. Y muchas veces las emociones vienen y de recibiendo las emociones y tú cultivándolas y orando, se convierten en don. Porque el Señor entonces te va dando al paso el don. Gracias. La hermana Crisel pregunta por el chat, ¿cómo sabe una persona que tiene el carisma de conocimiento? Bueno, fíjate, el carisma de conocimiento. Dolor, ¿cómo Señor, no lo pone para ver la gente, sí? el carisma de conocimiento va llegando así, de cualquier manera de las que yo explique, de cualquier forma, pero usualmente cuando se inicia, el Señor las da suave, no te pone muy complicado. Por ejemplo, una palabra de conocimiento que tú puedes tener, vamos a suponer, en intercesión. Tú estás orando por lo que te piden, ¿verdad? Por el programa que tiene de intercesión, pero a tu corazón llega una cosa en específica que tú no la estás buscando con tu mente, porque tú estás orando por lo que te han pedido. Pero llega, por ejemplo, ora por fulano de tal. O te presenta una situación y la cara de una persona. Esa es una palabra de conocimiento. También te puede llegar la palabra de conocimiento con una sola palabra. Y a medida que tú vas abriéndote y vas preguntándole al Señor, Él va dando otras palabras y va como completando el pensamiento. Y cuando comienzan las palabras de conocimiento, uno siente mucho temor, porque si eso es mío, ay Dios mío, si no será de Dios, yo no lo quiero decir porque si no viene de Dios. Y hay que perder el temor, porque si estamos orando y es frecuente que se dé eso, hay que pensar que por ahí viene algo. Entonces hay que lanzarse. Yo tengo como máxima que yo digo lo que orando yo siento en mi corazón. Si yo me equivoco porque es una locura mía, la vergüenza será mía, pero si es del Señor, la gloria será para el Señor, porque al decirlo se va a resolver lo que el Señor quería. Hay que perder el miedo. Nos vamos a equivocar, claro que sí, que nos vamos a equivocar, porque el don viene a través de nuestra humanidad y nuestra humanidad es frágil. Y a veces entendemos la cosa, a veces no la entendemos, pero poco a poco el Señor va purificando, poco a poco el Señor va enseñándote a tú ir ¿Y interpretando por qué las yo le cosas. di un puntico y no dijo? ¿Perdón? ¿Perdón? No, no, una hermana que tenía el micrófono abierto. Okay. Carol tenía también una pregunta, que tenía la manito levantada. Sí, buenas noches. La palabra de conocimiento puede darse en sueños o solo cuando se Sí, está orando. sí, claro. Los sueños pueden ser como una palabra de conocimiento. Los sueños, las visiones, las imágenes mentales. Eso tenemos que tener más cuidado al usarlos, porque tú sabes que muchas veces en una imagen mental o en una visión o en el mismo sueño, uno trata de interpretar. Y cuando se nos da un sueño que viene del Señor, una visión o una imagen mental, no debemos buscar interpretación, sino contemplar eso y estar atento a lo que Dios te quiere decir que significa eso. Porque cuando tú con tu razón comienzas a buscarle sentido, ya tú metes ahí la parte humana. Entonces, si tú te quedas contemplando
y preguntándole, Señor, ¿qué significa? ¿Qué es esto? A veces no te dice nada y sencillamente te dice gracias, Señor, y espera a ver si más para adelante te dice algo. Perdón, Pero Bien, los sueños, ¿y cómo eso, cómo se podría, cómo se dice eso? Como estar seguro, o sea, no estar seguro, sino como ya no tener miedo. confirmar si vienen de Dios. Sí, Que casi no te oye. Te oye cortado, muy. sí, ¿cómo se podría, por ejemplo, en caso de yo sentir o pensar que esas cosas me están sucediendo, cómo yo puedo buscar o conocer más? Bueno, fíjate, por el estudio tú puedes ir conociendo cómo se desenvuelven las cosas. A través de la oración, pidiéndole al Señor que te dé la gracia del conocimiento de esa, como de tú tener la certeza, que te dé la certeza de dónde proviene eso. A través de la oración también se puede lograr. Pero hay formas de ir discerniendo. Las cosas que vienen de Dios, primero, no dan miedo. Segundo, dan paz, dan tranquilidad, dan certeza. Y tercero, no pueden contradecir la palabra. Si tú tienes un sueño, una palabra, una emoción, que dice la palabra, eso no viene de Dios. No necesariamente tiene que venir del mal espíritu, puede venir de ti. Muchas gracias. también nuestro hermano Gilberto nos sugería que podemos también acompañarnos con una persona que tenga pues ya experiencia y el carisma, pues Por lo eso tenga. por eso es bueno tener un acompañante espiritual en el caminar del Señor, porque cuando se van presentando estas situaciones, nuestro acompañante nos ayuda a discernir. Y el acompañante uno debe buscar una persona que tenga un poquito más diríamos, de camino en el Señor, que pueda ayudarnos a caminar hacia adelante. Ya sea un sacerdote, tu confesor, que puede ser también tu director, ya sea una persona de avanzada conocimiento en las cosas de la fe, que te pueda ayudar, pero debe tener, no en el momento que necesita buscar, sino continuo, porque tu proceso de oración y de lo que el Señor te va presentando, tú lo puedes ir comentando con esa persona, y esa persona te va a ir enseñando a ir buscando, como se dice, ir buscando cuál es la realidad de lo que tú estás sintiendo. La hermana Nelly también tiene una pregunta. Sí, quisiera preguntarle a Xiomara, interpretar las palabras en lengua. ¿Esa interpretación se podrían llamar palabras de conocimiento, Xioma? No, ese es otro carisma. La interpretación de lengua corresponde al carisma de lenguas. El carisma de lengua tiene lengua hablada, lengua cantada, lengua para el mensaje de la comunidad y lengua para tu oración personal. Es el único don de doble vía, el único don que es para ti y para los demás, la lengua. Y la interpretación es otro carisma que pertenece a la lengua y es cuando alguien da un mensaje en lenguas, tú sientes en tu corazón que lo que se está diciendo es tal o cual cosa, eso es la interpretación. Ok, esa era mi Que no es confusión. una traducción, porque la traducción es tú de un idioma a otro decirlo. No, no es una traducción, es interpretación, que es el espíritu el que interpreta y lo pone en tu corazón y tú en tus labios y tú lo vas diciendo. Sí, esa era mi confusión. Gracias. En el chat una persona pregunta, ¿cómo identificamos cuando nos llega un dolor físico, si es de nosotros o es para la comunidad? Orando o así. Okay. Si estás orando y te llega un dolor físico. El hermano que puso la pregunta en el chat, el usuario se llama Poco X3. Si desea puedo abrir el micrófono rápidamente. Porque si es un dolor que tú no estás orando y lo estás sintiendo,
perfectamente ser una enfermedad tuya, pero también pudiera ser una manifestación si tú estás orando por una persona por sanidad, por alguna situación específica de que se manifieste en ti la señal de sanidad. Porque yo lo decía ahorita, muchas veces la palabra de conocimiento el Señor nos la da cuando estamos orando por sanación, que está operándose una sanación, que en ti, en tu cuerpo, tú sientes el malestar, si es de estómago, si es de cabeza, si es un dolor de hueso, tú lo sientes en tu cuerpo. Y es la señal de que el Señor está obrando en el hermano en esa área. Falta saber si es un dolor que tú sientes así solo, sin orar y nada, o si es un dolor cuando tú oras por determinada persona. Alguien pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre una revelación y una palabra de conocimiento? Mira, la revelación es muy peligrosa. A mi juicio, eso es Xiomara, no que lo diga la gente que sabe. ¿Por qué la revelación es peligrosa? Porque en la revelación tú puedes mezclar muchísimos sentimientos ocultos que tú tienes dentro de ti. Porque la revelación que te da el Señor, te la da, ¿cómo te digo? Con ciertas condiciones. Las revelaciones que te da el Señor te la da o a través de una profecía, o a través de una palabra de conocimiento, o a través de una situación X de unidad con Él, a través de la Eucaristía, a través de la adoración. Pero cuando es una revelación así como que te llega, hay que verla con pinza, porque el ser humano está cargado de emociones y de situaciones que guarda, que pueden salir. El hermano Ramón Jiménez también tiene la mano levantada, puede abrir su micrófono. Xiomara, buenas noches, hermanos, bendiciones. Buenas Una noches, igual pregunta, para ti. quiero mucho, déjame ver si la luz me permite ver. Ok. Vamos a ver. Una pregunta y un comentario. Hay comunidades carismáticas, grupos de oración que dicen confirmado cuando hay una palabra de conocimiento. Es decir, que si tú dices la palabra de conocimiento y yo siento en mi corazón que también Dios pone esa palabra en mi corazón, yo digo confirmado. Eso es Sí. bueno, esto se puede No, fomentar eso es o bueno porque sí. fíjate, la palabra de conocimiento en un grupo grande es ideal que haya una confirmación. Es bueno, porque fíjate Ok. que cuando uno va a un grupo y hay una palabra de conocimiento o una supuesta profecía que no es palabra de conocimiento ni es profecía auténtica, tú, en tu corazón tú no sientes nada. Eso como que mejor te inquieta. Pero cuando hay una palabra de conocimiento o una profecía en un grupo, se siente, se percibe que viene de Dios. Y si hay la confirmación, pues mucho mejor todavía. Ahora, Okay, y lo otro. tiene que ser Ajá. un grupo serio, que no vayan a todo lo que se diga. Yo confirmo. Amén, porque también Sí. tú ves. Si es un grupo maduro y es un grupo que conoce y maneja los carismas, sí, exacto. Es buenísimo. Ojalá siempre hubiera quien lo confirmara. Pero como te digo, si son gente que maneja la situación, que no es porque van a decir así, yo lo estoy sintiendo porque sí, porque me gusta. Y lo otro es que decías que la palabra conocimiento suele venir también con una visión de agua, Sí, de algún bote. sí, Entonces, sí. puede ser que se dé la palabra conocimiento y en el momento nadie sienta y al tiempo otra persona diga, mira lo que pasó la semana pasada o el mes pasado, la asamblea fue a mí. O sea, eso puede darse Sí, también. sí. Eso se da porque fíjate, muchas veces la persona le da vergüenza identificarse o no está segura en el momento que es para ella. Y después en su oración el Señor le hace sentir que era para ella. Y entonces dice, mira, cuando dieron tal cosa, a mí me pasa eso, o a mí me pasó eso, yo sentí que era para mí. Eso es bien, eso está bien. Muchas gracias, Xiomara. Fíjate que cuando incluso en los retiros grandes, yo me acuerdo cuando el padre Emiliano daba la palabra de conocimiento que decía, habrán más sanaciones de las que se han anunciado, confírmenlas
y den los testimonios en sus parroquias. ¿Por qué? Porque cuando estamos, sobre todo en grupos, en oración, y hay manifestaciones del Señor, no es por una sola persona generalmente, Ok, porque el Señor gracias, no está Xiomara. acá. Ujú. Un abrazo, hermano Ramón, a todos los hermanos de Costa Rica. Pura vida. Yo estoy en República Dominicana unos días, pero puros días. Ay, sí, Ramón, Dios mío, yo Sí, no te estaba Ramón. reconociendo. ¿Qué es de tu Es vida? la puridad, Xiomara, que no me deja. Ya, ahora sí. Pero El qué hermano bueno, dice, Félix yo- también tenía una pregunta. Bueno, vamos a ver. Buenas noches, Dios le bendiga. Amén, igual para ti. Pero lo que voy a decir, o sea, que hay momentos que en el momento de la profecía, para confirmar, uno siente el impulso, ¿entiendes? Para confirmar. Perdón. Digo, cuando Repítelo, se porque no te confirma, entiendo. cuando confirmamos una profecía de que el hermano dice, yo siento esto y esto, y que el Señor me ha dicho tal cosa, pues usted va a sentir ese espíritu que le va a impulsar a confirmar eso que está sucediendo a esa persona en este momento. También se ve ese caso también. Sí, eso en cuanto a la profecía, pero fíjate, la profecía es muy fácil de identificar si es auténtica o no, porque la Ajá. profecía tiene características propias. Lo primero es que se habla en primera persona. Lo segundo es que no se tartamudea. Es Ajá. un mensaje limpio, y se siente con poder. Y Un mensaje directo. generalmente, sí, y generalmente, cuando es una profecía auténtica, la asamblea lo siente, lo vive. Porque es la fuerza del mismo Dios, porque el profeta habla en nombre de Dios. Y por Así es, eso el amén. contenido de la profecía hay que analizarlo, porque si no es un contenido que tiene los requisitos que debe tener, pues entonces hay que analizar si es una verdadera profecía o no. Un tema muy Todo interesante. carisma, óyeme, todo carisma, todo carisma deben ser discernidos. Y cuando hay muchas profecías en los grupos y toda la semana hay profecía, hay que tener mucho cuidado, porque no se pueden aceptar como buenas y válidas porque se están dando. Hay que analizarlas, hay que discernirlas, y si descubrimos, no porque sea por maldad, sino que el hermano está dando profecías que son sentimientos hermosos, palabras trozos de la palabra y esa cosa, hay la obligación de la corrección fraterna. Porque cuando se dan profecías que no son profecías auténticas, pueden traer muchas situaciones, porque hay personas que por timidez no se quejan, pero dicen, bueno, yo no lo voy a ver más porque ahí hablan mucho disparate y todos los días dicen esto, ¿entiendes? Entonces, la profecía es un poquito delicada, igual que la palabra de conocimiento, cuando se lanzan en los grupos y no se confirman, no se analizan, no se disciernen. Eso no quiere decir que se tengan que callar la boca y que no la digan, no, de ninguna manera, no digo eso, sino que tengan por norma, cuando haya palabra de conocimiento o profecía en los grupos, tratar el equipo que dirige, analizar y ver y orar para confirmar si verdaderamente es auténtico. Ya para cerrar, vamos pues a leer estas dos mensajes en el chat. Hay una persona que dice que cuando está en grupo de oración, orando en el Santísimo, el Señor pone palabras en su corazón, pero que él no la quiere decir. Esa persona no la quiere decir. Fíjate, cuando vienen del Señor las palabras y tú te cierras, tú estás negándole a Dios la oportunidad de usar tus labios y de obrar a través de ti. Cuando vienen palabras que son auténticas, palabra de Dios, y hay paz en tu corazón, tú tienes que decirle, Señor, rompe la barrera, abre mis labios, porque si Dios te la está poniendo, no es para que tú engordes, es para que tú la compartas. Salvo situaciones muy puntuales, personales, que el Señor en tu oración te manifiesta, ya eso es otra cosa. Pero si son palabras que no son para ti personalmente, de situaciones particulares tuyas,
tú debes orar y pedirle al Señor que te dé la gracia, la valentía de compartirla, aunque comiences compartiéndola en grupo pequeño, con tu confesor o con tu más íntimo amigo del grupo o con uno que tú entiendas que está un poquito más documentado que tú, pero no te debes quedar callado. La hermana Aide nos cuenta que ella hace muchos años estaba orando en el Santísimo y tuvo 2 visiones que llegó a discernir, pero jamás ha vuelto a tener la experiencia. Ella quiere saber qué debe de hacer para que el Señor renueve ese don en ella. Fíjate, los dones el Señor los da cuando quiere, como quiere y cuando quiere. Muchas veces el Señor te da un don y te lo da una sola vez y más nunca, porque en ese momento Él te necesitaba para eso. Cuando el Señor te da un don y te lo va dando frecuentemente, no es que es permanente tampoco, que tú vas a contar con eso para toda la vida. El Señor te lo va dando y te lo puede dar por largo tiempo y te lo puede dar y estar un tiempo que no te da nada y después vuelve y te da, porque eso no lo controlamos nosotros. Ahora, si ella tuvo esas experiencias en el Santísimo y de golpe se pararon, ella tiene que analizarse ella y ver si ella tiene el corazón abierto para que el Señor siga teniendo esas experiencias con ella. Y ver si cuando ella tuvo esas visiones, las discernió y vio si no estaban mezcladas con situaciones que estaba viviendo, que pudiera ser que fuera, ¿verdad? Por el agobio, por la situación que se presentara, o pudiera ser que el Señor se la estuviera presentando para aliviar esa carga. Eso no es tan fácil así de lejos y sin orar y sin analizar, decir que por esta o por la otra razón. Pero sí te digo que el Señor te puede dar carisma una sola vez en la vida. Y como te lo puede dar hoy y estar un tiempo sin darte nada, volvértelo a dar. Pero sí te digo también, y eso lo dicen todos los libros que escriben sobre él, en la medida que tú te abres al servicio, el Señor te regala un carisma y tú usas adecuadamente ese carisma en humildad, con corazón de servicio. El Señor te da otro carisma. ¿Por qué? Porque el Señor actúa en la disponibilidad de tu corazón. Si tú dices sí, para ahora y para siempre, como el Boy Scout, siempre listo, Señor, cuando tú quieras, el Señor te va a usar, porque hay momentos en que el Señor quiere decir algo o realizar algo, y eres tú el que está ahí y te va a usar a ti. Pero si tú estás cerrado, es difícil. Entonces, hay que estar dispuesto, hay que estar abierto. Y cuando suceden esas cosas, no angustiarse porque vinieron una sola vez, sino darle gracias al Señor porque esa vez vino y decirle, Señor, me gustaría que tú otra vez te comunicaras conmigo, que tú tuvieras una relación más, y yo contigo más cercana. Pero hay que orar y hay que pedir. No tenemos que tener miedo para pedir los carismas, señores, que a veces tenemos tanto miedo por un carisma. No hay que tener miedo. Los carismas hay que pedirlos, pero hay que saber pedirlo. No podemos pedir el carisma que a mí me gusta, o el que tiene fulanito de tal, o el carisma que todo el mundo busca, porque es el que da estatus, porque es el que me da un nombre. No, Señor, yo quiero servirte, yo quiero trabajar en tu reino, dame las herramientas, equípame, Señor. Y estamos también equivocados en pensar que los únicos carismas son estos carismas que conocemos más, que manejamos más. Y hay carismas como necesidades tiene la iglesia. O sea, que hay carismas que tú no conoces. ¿Por qué? Porque no se ha llegado la oportunidad de que te lo dé el Señor. Pero no solo son los carismas que están en la carta a los Corintios, no solo son los carismas que están en los libros del Padre Juan. Hay un montón de carismas, porque toda acción que el Señor quiere hacer a través de ti, la hace a través de un carisma. Porque es que el carisma, el Señor va usando, se va apoyando en las cualidades humanas tuyas, en tu disposición, en tu sinceridad, en tu honestidad. Y ahí el Señor va cultivándote
y te va, o sea, es como si te estuviera instruyendo para hacerte una persona seria, vamos a decirlo de alguna manera. Ya él comprobó que tú eres serio, que tú estás dispuesto a trabajar, que no es un cuento. Pues entonces comienza a darte lo que él quiere dar. Pero no nos podemos ni angustiar porque no llegan cuando lo querramos, ni pedir lo que querramos, porque generalmente cuando pedimos lo que queremos es por envidia, aunque suene feo, porque envidiamos, porque fulano lo tiene y yo lo quiero tener, o porque es un carisma que da brillo, que todo el mundo lo quiere. Internamente, hermano, eso es muy chiquilloso porque tenemos tantos recovecos en nuestro interior. Y puedo yo pensar que yo lo estoy pidiendo con sinceridad y lo estoy pidiendo con un trasfondo. Entonces hay que analizar primero uno, la condición humana de uno, si es sincera, si es honesta frente a Dios. Y si eso está bien, Dios, si tú lo pides, te va a dar todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras. Amén. Pues el tiempo se va rápido, hermanos, y más cuando estamos compartiendo en el Señor. Damos gracias a Él que nos ha permitido, bajo la luz de su Espíritu, reunirnos en estas 4 maravillosas semanas, en las cuales pues hemos abarcado estos 3 carismas. Le pedimos que nos continúe regalando esa oportunidad de tener sed en el corazón, de seguir buscándole, de dejarnos encontrar, de seguir amándole, de dejándonos amar, y que ese amor se traduzca en servicio. En ese servicio, pues como Él quiere que nosotros lo tengamos, sin miedo a pedir, a recibir, a actualizar, a formarnos, a compartir todas estas manifestaciones hermosísimas que son manifestaciones de amor de nuestro buen Señor a través de los carismas. Entonces, ya hoy concluye este ciclo. Le tenemos la buena noticia que continuamos con los ciclos de formación los martes. El próximo ciclo comenzará la 3ª semana de marzo y vamos a ver los 7 pecados capitales. El tercer martes de marzo, sí, vamos a ver los pecados capitales, que nos va a apoyar mucho esta formación para vivir pues nuestro encuentro con el Señor en Cuaresma y para prepararnos para la gran fiesta de Semana Santa y de Pascua. Recordarles que todas estas grabaciones van a estar disponibles en nuestra página comunidadcbe.org. También tenemos nuestra cuenta de YouTube, Comunidad Carismática de la Visitación y de la Eucaristía. También hemos compartido algunas de estas formaciones y otras más. Síganos en nuestra cuenta de Instagram y de Facebook para que se mantengan también actualizados sobre las actividades que vamos compartiendo en la comunidad. Igual, Comunidad CBE. Le mandamos un abrazo muy grande. Nos sentimos profundamente alegres de que podamos compartir estas 4 semanas. Pues ya, Xiomara, si tiene algunas palabras de cierre para después pasar a nuestro hermano Judis para la bendición final. No, realmente no tengo nada, simplemente pedirle al Señor que derrame gracias abundantes y que haya despertado inquietud en el corazón de cada uno de nosotros para servirle mejor al Señor. Amén. Unidos como hermanos y desde la comunidad de la Visitación y de la Eucaristía, pues quedamos con esos lazos fuertes fraternos de amor, de deseos de compartir, de deseo de servirle a nuestro Señor y de seguir uniéndonos en esos lazos de fraternidad que le ha parecido bien, pues que tengamos. Gracias por estos medios que nos permiten compartir desde diferentes países, desde diferentes ciudades, y así pues irnos nutriendo todos juntos. Hermano Judis. Buenas noches. Buenas Disponemos nuestros corazones para recibir a Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre